Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Estamos integrados por Carlos Palacino, Eric Robledo y su servidor, Marco Antonio Leiva. Y en este caso les vamos a platicar de manera introductoria la dinámica de nuestra exposición. Nosotros vamos a contraponer las diferentes ideas que los autores que analizamos en esta actividad plasman en sus textos acerca de la integración, acerca de la regionalización, el regionalismo y la integración regional. En ese sentido, vamos a exponer desde nuestra experiencia cuáles fueron los conceptos más importantes, la manera en la que estos encuentran sus vínculos y las implicaciones que también tienen en la integración de nuevas regiones y los ejercicios más exitosos que se ha visto a lo largo de la historia y alrededor del planeta. Bueno, en esta sección vamos a intercambiar ideas muy concretas respecto a cómo el concepto de regionalismo se transforma en un proceso que ayuda a la construcción de una región internacional y su vínculo también con las coyunturas políticas de cada uno de los países que se ven involucrados en este tipo de mecanismos de integración y de cooperación. Así es, bueno, existen distintos autores que exponen diferentes ideas alrededor del concepto de regionalismo y en ocasiones pues es necesario contraponerlo con el concepto de regionalización para aclarar cuáles son pues las diferencias y entender bien qué representa cada uno, ¿no? Precisamente pues el regionalismo está más enfocado o al menos la mayoría de los autores coinciden un poco a el regionalismo como un proceso más que como un acontecimiento, el regionalismo como algo planeado, como una herramienta, como una estrategia, eh, precisamente afinada, eh, con el perdón por la redundancia, formar o integrar una región. Y es así como se menciona que el regionalismo implica pues la coordinación de políticas a través de instituciones formales, ¿no? Aunque muchas veces el concepto de regionalismo se ha relacionado con las geografías cercanas, eh, esto no es necesario y como tal podemos tener el ejemplo del tratado que tiene México con Japón, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera integra una región económica. O si nos vamos un poco más a la historia, podemos pensar en los aliados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, eh, mismo grupo que estaba integrado en otros países por Estados Unidos, por Polonia, por Francia, ¿no? Que no necesariamente siendo países pegados o sea, muy cercanos geográficamente integraban pues una región. Para Luis Facet, el regionalismo es un fenómeno de larga data que se ha manifestado a través del tiempo, como en imperios, a través de esferas de influencia, a través de estados poderosos. Entonces, Luis Facet define el regionalismo como una política y o un proyecto por el que los estados y los actores no estatales cooperan y coordinan esfuerzos dentro de una región determinada. Esto se hace con la intención de promover y coordinar esfuerzos dentro de una región determinada. Esto se hace con la intención de promover y perseguir objetivos comunes en una o varias áreas temáticas, como por ejemplo cuando se quiere promover un sentimiento de conciencia o de comunidad regional. Dentro de los autores analizados también se encuentra la postura de Joseph Nye y de Andrew Hurrell, que me parece que este último es un poco más atinado respecto a el regionalismo como un mecanismo de integración, ya que este aborda las teorías neorrealistas y realistas acerca del cómo es que se componen estos mecanismos de integración y sobre todo lo vincula con la hegemonía y pone varios ejemplos que nos ayudan a visualizar cómo es que estos mecanismos tienen lugar. Los primeros, y me parece más importantes, es el que tiene que ver con la Unión Europea como una especie de contención para la hegemonía norteamericana. Y así como ese, se han dado otros casos también en África, en Medio Oriente y también en América Latina, como por ejemplo es el caso del Mercosur,
que al igual que la Unión Europea, nace como un intento de contención a la hegemonía norteamericana. Sin embargo, Andrew Hurrell también señala que esta puede ser, la hegemonía, un instrumento benéfico hasta cierto punto, o más bien un instrumento que incentiva la integración regional, como es el caso de el NAFTA, o lo que fue el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que se integraba Estados Unidos, Canadá y México, y que precisamente esa hegemonía sirvió como un instrumento para fortalecer la región de América del Norte. Al mismo tiempo, Joseph Knight menciona algunos puntos que es importante recalcar acerca de la integración y el regionalismo, toda vez que desde un análisis teórico la verdad es que se ha tomado eh, como punto neurálgico la integración económica, cuando en realidad existen muchos otros puntos, como son la integración política, la integración social y la integración cultural, que también ayudan a que estos mecanismos puedan fortalecerse, o en dado caso, cuando las naciones no comparten ciertas características, no siempre los ejercicios o los intentos de integración regional logran ser eficaces y funcionar. Y bueno, concluyendo la idea que planteaba al principio, y aquí metiéndome un poquito en el tema de la siguiente sección para poder entender mejor lo que es el regionalismo, quisiera marcar un poquito la diferencia entre el regionalismo y la regionalización de acuerdo a algunos autores, ¿no? Bueno, el regionalismo, como ya mencioné, lo relacionan más algunos autores como un proceso político, ¿no? Que está marcado por la cooperación y por la coordinación de políticas, mientras que la regionalización lo asocian más a un acontecimiento y lo relacionan más con un proceso económico en el que el comercio y la inversión dentro de una región crecen más rápidamente dentro de esta región que con el resto del mundo, ¿no? Y es así como diferentes autores, como Pemper, definen la regionalización como un proceso que está impulsado por la sociedad de abajo hacia arriba, mientras que el regionalismo involucra o implica principalmente el proceso de crear instituciones eh, para poder llegar a una cooperación interestatal, ¿no? Obviamente esto pues habiendo una estrategia, un objetivo o una razón específica y no tanto derivado simplemente, por ejemplo, de algunos acuerdos económicos que se pudieran haber llegado a hacer inclusive eh, de una manera poco formal, ¿no? Katzenstein menciona que el regionalismo hace referencia a prácticas institucionalizadas, ¿no? Mientras que la regionalización es más un proceso que involucra a los actores. Nuevamente hace esta señalización como a un proceso y a la regionalización como un acontecimiento. Y el que más me gustó es lo que dice Hurrell, ¿no? Que dice que la regionalización es una característica del regionalismo, o podría ser una característica del regionalismo, ¿no? Vendría siendo el crecimiento de la integración social dentro de una región y los procesos, ¿no? A menudo no dirigidos a otro tema más allá que lo económico, ¿no? Entonces, él pone a la regionalización como una consecuencia, como un producto del regionalismo, ¿no? Lo que nos dice que el regionalismo pues, se refiere más a ideas, identidades e ideologías relacionadas con un proyecto regional, muchas veces político, y, repito, la regionalización más hacia un acontecimiento. Y para Luis Facet, bueno, este señor entiende la regionalización como un proceso. Él se refiere a que básicamente es el resultado de fuerzas espontáneas y autónomas y en su forma básica es la concentración de una actividad como el comercio, como puede ser los pueblos, las ideas y hasta los conflictos a escala regional, todos ellos. Se trata de una integración que puede dar lugar a la formación de regiones, a la aparición de agentes, se generan redes y organizaciones regionales comerciales. Igual, para concluir de manera muy concreta, los autores que hemos analizado ciertamente sostienen que el regionalismo es este ejercicio que va impulsado, sobre todo creo que esto es importante mencionarlo, eh, en regiones
para la redundancia, o países que se encuentran en una región geográfica en específico, pero no solo eso, sino que además eh, es necesaria la similitud en muchos aspectos, tanto institucionales como políticos, que pasen inclusive a través de valores nacionales, que logren generar las condiciones adecuadas para que el regionalismo eh, finalmente se concrete en una región internacional. Y también, otra vez, es importante señalar que muchas veces el regionalismo es el resultado de coyunturas políticas y la necesidad de contrapesos. Entonces, en este sentido, como lo había mencionado Hurrell, muchas veces los procesos de integración son el resultado de contrarrestar poderes hegemónicos o es el resultado de un poder hegemónico que a través del regionalismo lo ejerce aún más y de manera más eficaz. En esta tercera parte vamos a examinar el concepto de regionalización, tanto en su dimensión económica como societal. Y bueno, ahora recuperando el concepto de regionalización, pues igual tenemos el punto de vista de diferentes autores, ¿no? Donde hablan respecto a cómo la regionalización refleja fuerzas estatales y no estatales que reaccionan a algo, muchas veces en pro de la globalización o muchas veces como resistencia a la globalización, ¿no? Bien puede darse un proceso de regionalización en el que las sociedades busquen enfrentar un reto de la globalización y unidas lo puedan hacer de mejor manera, o bien haya una unión que integre una región cuyo objetivo sea oponerse a un proceso de globalización, ¿no? Y bueno, en este aspecto también es muy importante recalcar que como mencionábamos, que muchos autores opinan que la regionalización es una consecuencia del regionalismo, también parece darse de manera inversa, ¿no? Hay algunos países donde las instituciones políticas, por decirlo de alguna manera, apoyan o respaldan los acuerdos, muchas veces comerciales, que se vayan derivando, ¿no? Entonces eso nos hablaría también de un proceso de regionalismo derivado de que la esté aconteciendo una regionalización por haber acuerdos, principalmente comerciales. Bueno, en ese Sí, mismo sentido, lo que nos establece Joseph Nye sobre todo en las cuestiones de integración económica y social, vinculado obviamente con la regionalización, nos señala que muchas veces se suelen confundir un poco los conceptos, toda vez que estos son difusos. Quizá todavía no hay mucha claridad teórica acerca de estos temas, de la regionalización, el regionalismo, pero sobre todo las implicaciones que estas tienen. Y en ese sentido, en el caso económico, me parece que ahí sí queda más claro, toda vez que la integración regional suele tomar con mucha importancia la integración económica y esta básicamente implica la desaparición de las fronteras nacionales. Esto para poder facilitar el intercambio comercial, el intercambio de mercancías, los flujos de capital y de inversión. Y en el caso de la integración social o societal, pues básicamente lo que nos dice es que existe un intercambio cultural que se lleva a cabo gracias a los flujos migratorios, que es donde pone especial atención. No solamente los intercambios económicos pueden tener implicaciones importantes en una región geográfica en específico, sobre todo cuando se llevan a cabo ejercicios de integración regional, sino que en este caso la migración suele tener impactos importantes en el ámbito social. para Luis Facet, este señor entiende la regionalización como un proceso. Es básicamente el resultado de fuerzas espontáneas y autónomas, que en su forma básica es la concentración de una actividad como lo puede ser el comercio, las relaciones sociales que surgen en los pueblos, las ideas, ya sabes, los conflictos, todo esto a escala regional. Esta interacción puede dar lugar a la formación de regiones
eh, puede dar lugar a la aparición de agentes. También se da que se generan redes y organizaciones regionales comerciales. Y bueno, yo, para cerrar un poco la opinión o perdón, la aportación que hice al principio, me gustaría recalcar nuevamente este enfoque en el que varios autores pues, coinciden en que, otra vez, ¿no? En que el regionalismo como un proceso político, mientras que la regionalización deriva o se impulsa muchas veces de fuerzas económicas o sociales. Sobre todo, y bueno, basado en varias de las lecturas que hicimos, hace mucho hincapié en el aspecto económico, ¿no? Por lo anterior, como parte de la regionalización, creo que es importante mencionar a una de sus herramientas más utilizadas, más usuales, que son los acuerdos comerciales preferenciales, ¿no? Estos acuerdos comerciales preferenciales implican una coordinación y cooperación de políticas económicas entre los Estados miembros y entre los diversos tipos de acuerdos comerciales preferenciales que existen. Hay muy diversos tipos. Unos son, por ejemplo, nada más una ventaja comercial en términos de aranceles de algunos productos. Otro es un tratado de libre comercio que elimina barreras comerciales entre los miembros, ¿no? Las uniones aduaneras es otro tipo de acuerdo comercial preferencial. Este elimina barreras comerciales internas y impone un arancel externo común hacia terceros países. Eh, Están los mercados comunes que permiten la libre circulación de los factores de producción. Y bueno, de aquí tendríamos una unión económica que ya implica la creación de un mercado común acoplado a una unión monetaria, ¿no? Generalmente los acuerdos comerciales preferenciales buscan mejorar los términos de intercambio y obviamente mejorar el bienestar, ¿no? Sin embargo, también en muchas ocasiones conducen a empobrecer al vecino o a generar guerras comerciales entre bloques. Es difícil identificar si un acuerdo comercial preferencial va a desviar comercio o va digamos, a generar más comercio, ¿no? A crear más comercio. Este, Sin embargo, es muy importante pues, que se cuide este aspecto, ya que la liberalización entre los Estados miembros pues, puede desplazar también importaciones de productores, puede generar cuestiones que lejos de ser benéficas, pues resulten contraproducentes. De igual manera, para concluir el punto en concreto, solamente me gustaría sumar el hecho de que sí, ciertamente los autores señalan que la regionalización generalmente siempre está impulsada por fuerzas comerciales o migratorias que tienen impacto precisamente en estos aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, sin embargo también en el aspecto político. Muchos de estos ejercicios también son impulsados desde el Estado, desde las instituciones estatales de cada una de las naciones que integran una región. Sin embargo, bueno, queda claro que la integración regional tiene consecuencias y sobre todo en estos dos puntos que son, me parece, fundamentales en los ejercicios de integración regional, que es el económico. Nuevamente, muchas veces estas fuerzas son impulsadas por el comercio que se puede dar de manera natural entre los países de una región, a veces acompañados por las instituciones estatales, y también implicaciones sociales que tienen que ver, repito, con los flujos migratorios, no solo en cuestión laboral y de fuerza de trabajo, sino también desde un punto de vista cultural, de turismo inclusive, que van generando este intercambio y van fortaleciendo los ejercicios de integración. Sí, para concluir mi participación, me gustaría recalcar que para FACET la regionalización puede preceder al regionalismo o puede como, aparecer después de un proceso de regionalismo. Y también recalcar que para este autor la regionalización es este proceso donde se construye y está en constante cambio, ¿no? En constante transformación. El autor hace una similitud con la identidad, como está en constante cambio eh,
este proceso de identidad en, en la región, en las regiones. Bueno, compañeros, pues ahora vamos a pasar a la cuarta y última parte de nuestra exposición y vamos a hablar sobre los conceptos de integración y cooperación regional, más que los conceptos como tal, sobre ideas alrededor de estos y bueno, cómo se articulan con el regionalismo. Bueno, en ese sentido vale la pena resaltar la idea que Joseph Nye menciona en su artículo, sobre todo en el sentido de que la integración la entienden, siendo este un concepto que tiene su origen en la Europa de la posguerra, como una integración fundamentalmente política. Entonces, esto quiere decir que en el ejemplo más claro de este tipo de integración pues, tiene la Unión Europea, que fue un ejercicio de integración regional que supo migrar a una etapa aún mayor, toda vez que lograron construir instituciones supranacionales, es decir, el ejercicio de integración política lo llevaron a cabo en una etapa bastante eh, madura en comparación con otro tipo de ejercicios de integración regional, como podría ser el Mercosur, como podría ser el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como pudieran ser la Alianza para la Cooperación Africana. Entonces, es importante mencionarlo que la integración es definida, al menos como lo menciona Haas, como esta integración política, y si me permiten leerlo textual, de acuerdo a Haas, es el proceso en el que actores políticos de distintas nacionalidades son persuadidos en sus lealtades, expectativas y en sus actividades políticas en un nuevo centro en el que las instituciones poseen cierta jurisdicción sobre los estados nacionales. Es decir, la integración es entendida como este ejercicio en el que la política resulta ser fundamental, en el que la construcción de instituciones eh, supranacionales, a lo mejor no matizarlo, pero sí instituciones que llegan a tener cierto peso en las decisiones de los estados. Entonces es importante mencionarlo que en ese sentido la integración tiene esas implicaciones. Y bajo esa misma tesitura, pues la cooperación regional y su articulación con el regionalismo me parece que lo encontramos con mayor claridad en la Unión Europea, que es el ejemplo que los autores, tanto Hosler como Nain, mencionan con mayor asiduidad, toda vez que es, creo yo, el ejercicio de integración regional y de cooperación regional más exitoso. Para Luis Facet, el regionalismo implica que todos los estados involucrados se comprometan, hasta los más poderosos, adopten esas prácticas a las que, se han acordado, ¿no?, dentro de la estructura del regionalismo. En ese sentido, el autor usa como ejemplo la Unión Europea, ¿no? Esta unión donde, según él, son más vistosos los avances hacia la integración y la cooperación entre los países que la conforman. Sin embargo, en este modelo aún sigue teniendo el problema de que las regiones centrales son las que dictan la agenda económica, política, etcétera, y las regiones periféricas suelen estar subordinadas. A mí me llamó mucho la atención en lo particular dentro del tema de los esfuerzos de integración, cómo los acuerdos comerciales preferenciales no son únicamente o no implican únicamente beneficios comerciales, ¿no? Implican de hecho beneficios relacionados a la seguridad. Eh, y esto es porque, por ejemplo, los estados pueden evitar o hacer al comerciar entre ellos, los conflictos político-militares se evitan.
ya que la mayoría de los estados ingresan a los acuerdos comerciales preferenciales esperando obtener beneficios económicos, pero si uno negocia con un estado con el que uno tenga un acuerdo comercial preferencial, digamos que aporta a la economía o al mejoramiento de su industria militar, armamentística, y al mismo bienestar social de su aliado. Mientras que si uno negocia fuera de los acuerdos comerciales preferenciales, pues de alguna manera hay una externalidad financiera que beneficia, ¿no? Pues a un estado, pudiéramos decir, adversario, ¿no? Lejos de hablar de aspectos idealistas, digo, esta es una realidad, ya que también la mayoría de los estados, pues, eh, con estas ganancias anticipadas al dañar los acuerdos comerciales preferenciales y las relaciones económicas entre los participantes, pues también evitan el antagonismo, ¿no? Se evita el antagonismo al establecer un foro también justamente para la negociación entre los miembros, facilitando la resolución de tensiones interestatales. Los acuerdos comerciales preferenciales también facilitan la construcción de puntos focales que se pueden anticipar a los conflictos. Entonces, pues como podemos ver, pues no solamente implican beneficios económicos estos acuerdos comerciales preferenciales, sino también tienen aspectos que se involucran en temas de seguridad. Bueno, pues a modo de una conclusión bastante concreta, solamente añadiría que parece ser que estos conceptos, tanto integración, cooperación regional y regionalismo, están muy conectados. Tan es así que muchas veces los autores analizados mencionaban que pudiera existir cierta ambigüedad, que por eso es un poco complicado poder conceptualizarlos todos. Sin embargo, me parece que a través de los textos leídos, sobre todo rescatando ideas muy puntuales que tienen que ver también con el contexto histórico, los seguidores de Charles de Gaulle, que fuera presidente francés y que impulsó precisamente la integración europea en un inicio, pues demandaban precisamente una integración al punto en el que se había definido por Haas, que era una integración en los niveles políticos, que era la construcción de instituciones con cierta capacidad jurídica para poder obligar también a los estados a actuar en consonancia con las demandas y los intereses comunes. Y esto claramente también tiene implicaciones en la cooperación regional. Y el regionalismo no se pudiera entender, la integración regional no se pudiera entender sin la cooperación de los estados que forman parte de esa región en específico. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado en los puntos anteriores, regionalismo generalmente es un proceso que va acompañado precisamente de las instituciones, de los estados, que ya le dan más formalidad a los procesos de regionalización de los países que comparten no solamente un espacio geográfico, sino también valores, instituciones políticas, rasgos culturales. Y en ese sentido me parece que es cómo podemos encontrar el vínculo entre estos tres conceptos. Sí, creo que estamos identificando una clara tendencia global hacia la integración, el crecimiento y la expansión de estas redes regionales. Es interesante ver lo que se está haciendo, cómo están conformando estas regiones a lo largo del globo y lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que tal vez no se ha hecho tanto, cómo han funcionado, cómo son esos esquemas de cooperación regionales a lo largo de, bueno, alrededor del planeta. Y a partir de allí, ver, ¿no? Como qué es lo que, como contextualizar qué es lo que puede funcionar, ¿no? Dependiendo, justo eso, dependiendo el contexto y donde, los, los actores, qué es lo que, en qué materia se quiere cooperar, para qué, cómo se hace, hacia dónde estamos yendo. Y así cierro mi participación. Y bueno, finalmente creo que también un punto importante para quedarse como reflexión es este aspecto de las instituciones internacionales, ¿no? En estos esfuerzos de integración, pues bueno, también varios eh, académicos o estudiosos coinciden
en que pues, los estados promueven sus intereses mediante la creación de instituciones regionales para gestionar pues esta creciente interdependencia, ¿no?, que se da día a día y pues superar problemas que implican acción colectiva, como pues, siendo un ejemplo de ello el tema ambiental. Se espera pues que estas instituciones cumplan una serie de funciones, como ya sabemos, que reduzcan incertidumbre, que mejoren información, preferencias, comportamientos, que reduzcan los costos de las transacciones, que se identifiquen responsables, que se aminoren las fallas del mercado, que se puedan monitorear los cumplimientos y detectar pues deserciones, aumentar oportunidades de cooperación, reducir costos de represalias y facilitar los vínculos entre problemas y ofrecer pues también una serie de soluciones estratégicas. Como bien mencionaban, estos aspectos son algunos que aporta Keohane. Y bueno, la pregunta aquí o la duda es, vemos también hoy en día un tanto de crisis institucional, ¿no? Por ejemplo, con la OMC, ¿no?, la Organización Mundial del Comercio, donde se le dificulta a veces atender los intereses de las naciones. Precisamente ha agremiado a muchas naciones con puntos de vista muy diversos, y hay pues, países hegemónicos que le empiezan a dar la espalda, pues no ven reflejados sus intereses o no ven la capacidad en la OMC de defender sus intereses. Incluso entre su gremio pues hay países que no tienen una economía capitalista exactamente como pudiéramos decirlo, tienen economías planificadas. Entonces, bueno, ante esta crisis institucional, pues ¿qué va a pasar, no? ¿De qué manera? Creo que una reflexión interesante es de qué manera, qué método, qué forma vamos a encontrar para poder armonizar los intereses pues, de tantas naciones con perspectivas tan diferentes, a través de los acuerdos multilaterales, bilaterales, etcétera, o bueno, de qué manera, cuál va a ser la nueva forma que vamos a encontrar frente a estas fallas institucionales que hemos encontrado. Pues si no hay más que comentar por parte de mis compañeros, pues cerraríamos nuestro video con esta participación. Les agradecemos mucho su tiempo y que tengan buenas noches.